Bueno, buenas tardes, Alan. Sí, yo doy consentimiento a mi grabación. No sé si por tema de protección de datos tendrás que preguntarle al resto de los compañeros que están todos, a los que doy las buenas tardes a todos y a todas, como se dice ahora. Os doy las buenas tardes para ver cómo presentar la webinar que vamos a hacer esta tarde. Y en principio sí, la puede grabar y luego pues, la podríamos incluso subir al canal que tenemos nosotros, nuestro de YouTube, si no hay ningún problema, al canal del colegio. Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos. Primero dar las gracias a Legitech como empresa que nos va a ofrecer esta tarde una jornada que va a tratar sobre los retos de la situación actual en materia de protección de datos y ciberseguridad. Dar las gracias a Alan Sánchez, que es la persona experta en este tema y que a través de la empresa nos va a ofrecer pues, un tema que yo creo que es de gran importancia para todos, no solamente ingenieros y no ingenieros, sino gente, personas en general. Pero nosotros que trabajamos y tenemos, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte, para algunas cosas, las plataformas digitales de teletrabajo, de webinar, y de esto que se ha impuesto ahora pues, por cuestiones de coronavirus, pues creo que es muy interesante el que sepamos dónde nos encontramos, qué riesgos tenemos, qué problemas tenemos y qué problemas pueden surgir. Gracias a todos los que estáis al otro lado y me estáis viendo, aunque yo no os vea y os había apuntado y había acudido a la organización de la webinar organizada, pues ya digo, por Legitech, por el colegio y colaboración inestimable de nuestra compañera Juani Moya, y que es la que ha coordinado todo este tema. Y bueno, cuando quiera Alan, pues empezáis y yo me retiro y ya él cuenta un poco cómo funciona eso. Muchas gracias. Pues primero darte, Andrés, como decano del colegio, las gracias por darnos esta oportunidad al colegio, que nos consta que está muy comprometido con protección de datos desde todo este tiempo que os conocemos y que mantenemos relación profesional con vosotros. Y nada, y a los asistentes ahora mismo y a los que se han inscrito y verán esta webinar después, muchas gracias también. Como comentaba Andrés, a Juan también, que hace un gran trabajo de organización para que todo esto salga y sea posible. Al final, sin el colegio, este tipo de charlas no serían posibles y se agradece todo el trabajo. A los que estáis aquí en el webinar actualmente, bueno, sabéis que aquí a la derecha tenéis un chat. En el chat, bueno, podéis poner preguntas, podéis ponerme en duda si queréis, o podéis comentar lo que queráis mientras que estamos en el webinar. A mí me encanta que la gente pregunte, me encanta que la gente me pare, me podéis poner ahí cualquier cosa que yo la voy a ir leyendo y resolviendo si está en mi mano. Así que no temáis y utilizad la cajita de chat para cualquier cosa. Esta presentación va a tener una duración de 1 hora, hora y media, si no me entiendo mucho. Dependerá también de cuántas preguntas hagáis. Y al final, bueno, como dice su título, vamos a hablar de los retos en la situación actual en materia de protección de datos y ciberseguridad. Vamos a hablar un poco de qué es la protección de datos al principio, qué medidas de seguridad va a haber, qué tipo de ataque puede haber en cuestión de ciberseguridad. Pero bueno, para empezar y presentarme, aunque ya me ha presentado Andrés, primero decir que soy de esta empresa, la empresa Legitech, Legislación y Tecnología. Este es nuestro nuevo logo, por cierto, que lo estrenamos ayer, después de 18 años. Y bueno, Legitech es una empresa que ofrece servicios de consultoría, auditoría y outsourcing. Empezamos como especialistas de protección de datos, LSSI, que normativa que aplica a webs, aplicaciones y al final todo tipo de comercio electrónico. Y operamos, yo ahora mismo estoy en la oficina de Murcia, porque nació aquí en Murcia, pero operamos a nivel nacional, tenemos oficinas en Alicante, en Córdoba, en Sevilla, cubrimos todo el área del Levante, Valencia, todo el área de Almería, trabajamos con todo tipo de administraciones públicas, ofrecemos servicios, como comentaba, de outsourcing, como delegado de protección de datos, en el caso de que se necesite. Y ya no solo hacemos protección de datos, sino que nos hemos especializado también en cuestión de compliance, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,
sistemas de calidad. Pero lo que nos tiene hoy aquí reunidos es la protección de datos y la ciberseguridad. Este soy yo. Soy este mismo que habla aquí en la foto. Soy Alan Sánchez, graduado en Derecho por la Universidad de Murcia, especializado en protección de datos y consultor de Regitec. Aquí mis datos de LinkedIn y email, por si alguna vez lo necesitáis. Y empezamos con la charla. Me estoy equivocando todo el rato para darle al botón, así que espero que no vuelva a pasar. Protección de datos y privacidad. Antes de hablar de la protección de datos, a mí me gusta introducir un concepto que es la privacidad, que todo el mundo entiende, que todo el mundo conoce, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Si lo tenemos en cuenta, a lo mejor no lo ponemos en una balanza porque no sabemos todo lo que implica. Para hablar de privacidad, me gusta hablar de ejemplos reales, de cosas actuales, cosas que nos rodean, para tener en cuenta, para que tengáis en cuenta, para concienciar sobre la privacidad. El primer ejemplo que pongo, y lo vamos a ver de una manera rápida para pasar a la protección de datos en sí, es el Internet de las cosas. Varios ejemplos que de verdad han sucedido en los últimos 2 años, como es el caso de los juguetes que te pueden llegar a espiar. Este caso, por ejemplo, era un muñeco, un oso de peluche que se hizo muy popular en Estados Unidos, que era capaz de responder, de escuchar a su dueño, normalmente niños y niñas, y que, bueno, gracias a esa capacidad que tenía de escuchar y poder responder, pues eso venía dado por un sistema de inteligencia que estaba conectado a un servidor para dar esas respuestas. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta de que todas estas grabaciones están siendo grabadas y transmitidas porque hubo una fuga y más de 2 millones de grabaciones fueron expuestas. Claro, normalmente la mayoría ha puesto yo, que eran todo conversaciones de los niños y las niñas con su juguete, pero claro, ese juguete al final estaba en un salón, en una habitación, que podía pasar cualquiera, hablar de cualquier cosa, y estoy seguro que en esas más de 2 millones de grabaciones había algo más que solo conversaciones de niños. Otro ejemplo es el caso de los coches y de los sistemas que se están creando, o han sido creados ya, sobre el lector de emociones, lector de reconocimiento facial, es un software, por ejemplo, el que creó Afectiva, que era capaz de leer las emociones de un conductor y a partir de esas emociones, pues, por ejemplo, era capaz de decir si el conductor estaba enfadado, entonces el sistema lo reconocía, ¿vale? Porque es capaz, como pongo ahí, de leer 5 millones de expresiones, 33 referencias faciales y 7 emociones distintas. Entonces, si el conductor iba enfadado, pues el sistema lo reconocía y entonces, pues a lo mejor le recomendaba una lista de reproducción musical, pues un poco más calmada, un poco más chilly, un poco más chill, y le recomendaba también ir por una ruta con unos paisajes más bonitos, con menos tráfico, aunque fuese más larga, porque era eso, capaz de leer lo que estaba pasando, ¿vale? En este caso, no puedo hablar de ninguna filtración ni nada todavía, pero da que pensar, porque dices, vale, ¿dónde va toda esa información? ¿Y para qué van a utilizar luego toda esa información? ¿Van a utilizarla para luego recomendarme listas de reproducción que los lunes saben que voy para enfadado a mi trabajo y ese día voy a tener en mi buzón de email una lista de reproducción como una recomendación para que la compre o que me aparezcan anuncios en determinada web? No sé, son cosas a tener en cuenta. Son cosas que están pasando. Esto es una foto, una imagen, esto es un vídeo que podéis ver en YouTube. Es una cámara que está en un semáforo en una ciudad de Asia. El vídeo no lo pongo, solo pongo una imagen porque no quiero explayarme. Lo podéis poner y lo podéis buscar. Es muy sencillo de ver. Como veis, es de 2017, reciente. Y eso sigue a día de hoy. Esto es una cámara que lo que va haciendo es catalogando absolutamente todo. Lo que va viendo, que si un coche, que si es un coche rojo, que si es una furgoneta, que si es una moto, que si hay una persona, la persona tiene pantalones azules, es una chica, es un chico, todo se puede ir viendo. Con algún fallo, como el que he puesto aquí, que esta persona no va en una bicicleta en sí, sino que va en un patinete, pero vamos, que al final es un nivel de control absoluto,
O también este vídeo es un poquito más largo y se puede ver también cómo está enfocada una cámara similar en una boca de metro o de un centro comercial, de unas escaleras mecánicas, y puede encontrar a cualquier persona que va pasando por ahí, la puede encontrar en cuestión de minutos. ¿Vale? Se va comparando las imágenes y es bastante sorprendente. Esto en Asia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa al otro lado? A lo que no estamos en Asia, vamos al otro lado, América, Estados Unidos. No sé si os suena el caso de Wikileaks. ¿Vale? Wikileaks es un caso de Assange, que no sé si os suena ese nombre, Julian Assange, de una persona que crea una página, Wikileaks, que filtra proyectos de la CIA, que básicamente son software, ¿vale? Son programas que se instalan en televisiones, en ordenadores, para ser capaces de controlar la cámara, los micrófonos y acceder a conversaciones y vídeos sin que la persona lo sepa. Wikileaks filtró cientos de miles de proyectos de este calibre. Aquí pongo algunos ejemplos. Weeping Angel, que era capaz de darle permiso a la CIA para espiar en las televisiones Samsung que tenían una cámara o un micrófono. El proyecto Dumbo, que eran cámaras y micrófonos de portátiles instalados con un cierto sistema operativo, y así un montón de proyectos más. Estos son los más llamativos, pero vamos, podéis ver, Wikileaks está abierto todavía, sigue filtrando cosas a día de hoy. Esto pasó ya hace muchísimos años, estamos hablando de 10 años o así, cuando filtraron la mayor parte, pero a día de hoy siguen filtrando. Esto hemos hablado ya de Asia, hemos hablado ya de Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en mi móvil? En el móvil que todo el mundo tiene. Este es el caso de Google, ¿vale? Yo tengo un móvil Android, como muchísima gente, y como tal, entonces, tengo un correo Gmail que tengo que poner lo primerito de todo para que me funcione el móvil, porque es Android, y automáticamente se me van a instalar, se me van a activar, mejor dicho, una serie de herramientas. La primera que señalo es esta, el Takeout, que es muy curiosa y podéis meteros y verlo con vuestra cuenta de Gmail. Takeout es para sacar toda la información que Google tiene de vosotros. O dice tener solo. En takeout.google.com os metéis y podéis descargar la información y veréis los gigas y gigas de información que tiene Google de vosotros. Otra muy curiosa es google.com/map/timeline, la herramienta Timeline, que es la cronología de lugares en los que había estado. Y esta tengo un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico conmigo mismo, ¿vale? Google sabe que he estado en todos estos sitios. Google sabe que he estado en toda España, que he estado por la parte de Perú, y Google sabe o cree saber o me dice que he estado en, creo que, bueno, el país este que está en la parte del sur de África, que no me acuerdo cuál era ahora mismo, porque no he estado allí. Pero, según Google, algo que ha tenido mi vista, algo que ha tenido mis datos, perdón, ha estado en ese país. Yo me metí un poquito más, me metí a investigar, puse el ratón ahí y me salía que mis datos habían estado el 25 de mayo de 2018 allí. Yo no he estado allí, ya os lo digo. Pero el 25 de mayo de 2018 es una fecha que tenemos grabada a fuego en Legitech, porque es cuando empezó la entrada en vigor de obligado cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y entonces ese día pues aparecieron ahí mis datos. No sé por qué, no sé con qué motivo, pero allí estuvieron y lo pude ver con esto, con el timeline. Nos dice Andrés que desde qué punto de vista es más seguro Android o iOS. A ver, los dos son muy seguros. Al final, Google e iOS son dos empresas muy potentes. De hecho, son dos empresas que ahora han empezado a cooperar para hacer una aplicación en base al COVID. Los dos son muy, muy, muy seguros, al menos sobre el papel. No te podría decir quién es más seguro de los dos. Es cierto que como Android ha instaurado una base más grande de usuarios, la mayoría de ataques van hacia Android, además es un sistema abierto, ¿vale? iOS es un sistema más cerrado. Pero no te podría decir, no te podría poner la mano en el fuego por quién es más seguro, ¿de acuerdo? Estas cosas Google
la hace para transparencia. Esto es su deber, es lo que le obliga el reglamento a que los usuarios sean capaces de ver todo esto, de todos los datos que tenemos nosotros. Esto no está mal que lo veamos, ¿vale? Os digo cómo es. Pero yo no te podría decir cuál es más seguro, ¿vale? No, te puedo decir como a Microsoft. A Microsoft se le ataca más que a iOS, sí, claro. ¿Por qué? Pues porque hay mucho más Windows, que hay una base de usuarios más grande de Windows que de iOS. Y por eso hay más ataques, hay más virus que atacan a ellos. Pero no por ello significa que Microsoft sea menos seguro. Entonces, es algo a tener en cuenta. El siguiente punto que quería ver para que tomásemos conciencia de la privacidad es el Ad Settings de Google también. Esto es algo que sale muy pequeñito, no sé si se puede ampliar para que lo veáis. Bueno, al final aquí de lo que hablo son de algunas etiquetas que tiene Google de mí, ¿vale? Google sabe que soy de la Caixa, Google sabe que me gustan las actividades al aire libre, Google sabe muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo, cuando busco en Google, automáticamente Google me crea una etiqueta. Me dice, mira, esta persona está interesada en esto, ¿vale? Y esa etiqueta le va a servir porque cuando un anunciante, por ejemplo, de actividades en aire libre, le digo a Google, oye, Google, quiero que le muestren mis anuncios a todo el mundo que le guste las actividades al aire libre. Pues Google me va a mostrar a mí y le va a mostrar a las cientos de miles de personas que han buscado cosas de actividades al aire libre, le va a mostrar anuncios, ¿vale? Este es el sistema, ¿vale?, de perfil del usuario y lo podéis ver a través del Ad Setting de Google. No es del todo efectivo al 100%, ¿vale? Porque aquí hay algunas cosas que yo digo, uy, ¿de dónde ha salido esto? Porque alguna vez lo habré buscado o alguien con mi móvil lo habrá buscado y Google me etiqueta que estoy interesado en esas cosas. Pero vamos, os digo que acierta, si no el 95% o similar, el 95% de etiquetas. Por último, el My Activity. El My Activity, si ponéis My Activity en Google, con una cuenta Gmail activada, podéis ver absolutamente todo lo que habéis hecho en vuestro móvil Android o en un ordenador con vuestro Gmail logueado. Desde, yo qué sé, desde todos los vídeos que habéis visto a todas vuestras búsquedas, a localizaciones, todo. Entonces, es muy curioso para darse cuenta de toda la información que tienen de nosotros. Y por eso nace la protección de datos, ¿vale? Para proteger esa privacidad de la persona que puede ser vulnerada o por otras personas o por organizaciones, como es el caso del que os estaba hablando, ¿vale? Nace la protección de datos. Antes de deciros qué es la protección de datos, os tengo que explicar qué es un dato personal. Un dato personal es cualquier información, ¿vale? Tiene que reunir estos factores. El primer factor es cualquier información objetiva o subjetiva, por ejemplo, pongo aquí un sueldo o una opinión, ¿vale? Pero tiene que estar relacionada con una persona en concreto. No vale un sueldo, pues 30.000 euros. Eso no es un dato personal así porque sí, pero si digo que Alan tiene un sueldo de 30.000 euros, ya es un dato personal, el sueldo, que se relaciona conmigo, ¿vale? Que la persona sea identificada o identificable, ¿vale? Es decir, Alan, el nombre como tal, hay muchos, ¿vale? Alan es un nombre, podría ser un dato personal, pero me puede hacer identificable a mí, porque si yo digo que soy Alan, que hay un nombre que es Alan, pero es un Alan que trabaja en Legitech, automáticamente todos los dedos me señalan a mí, ¿vale? Me ha hecho identificable. Dos datos me han hecho identificable. Uno, Alan, y otro que trabaja en Legitech. Eso me han hecho identificable. Es uno de, bueno, lo que comento aquí al final, que de uno o más factores, cuando combinas uno o más factores. Por otro lado, que sea una persona física. El dato tiene que ser sobre una persona física. No valen personas jurídicas, es decir, no es un CIF, ¿vale? No es una persona jurídica, no es un dato personal porque es sobre una persona jurídica. DNI, sin embargo, sí que lo es. O un identificador online. El identificador online se refiere, por ejemplo, a todo el tema de cookies, dirección IP, todo, bueno, el código email de los móviles que pueden llegar a identificarnos. Todo eso es un identificador online. Y aunque no lo creamos, cuando le damos al botoncito ese tan pesado de aceptar cookies, estamos a lo mejor aceptando más cosas de las que pensamos. Depende de la página web.
Y todo eso es lo que hace un dato personal. ¿Vale? Lo que es un dato personal. Una matrícula de coche es un dato personal. ¿Por qué? Porque si yo cojo la matrícula de coche, que es un número y unas letras, y me voy a tráfico, puedo ver quién es el titular de ese coche. El titular posiblemente sea la persona que estaba conduciendo ese coche. Posible y probable. Entonces ya me está identificando, ya me está señalando con el dedo. Entonces, como me hace identificable, es un dato personal. Número de teléfono, pues igual, la dirección de casa, todo. ¿Para qué nace la protección de datos? Aquí hay una frase que lo explica muy bien. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a saber por qué, quién, para qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir sobre su tratamiento. ¿Por qué trata sus datos personales? ¿Quién los está tratando? ¿Qué empresa está detrás de ellos? ¿Qué organización? ¿Para qué los está tratando? ¿Y cómo son tratados esos datos personales? Esa frase define lo que es la protección de datos y el nacimiento de la protección de datos como derecho fundamental. La normativa actual, como comentaba antes, nació el reglamento en el 2016, se publicó en 2016, entró en vigor 2 años después, nos dieron 2 años para que tuviésemos toda la organización a punto, a la protección de datos. Aunque nos dieron 2 años, en Legité estalló el teléfono el 24 de mayo, que fue el día antes de que entrase en vigor el reglamento, el 25 de mayo de 2018. Nos esperamos al último momento, muchas organizaciones. En 2018, finales, el 5 de diciembre, nació la nueva LOPD, pero ahora además se añadía también un apartado de garantía de derechos digitales, por lo que dejó de ser LOPD para ser LOPD-GDD. Bueno, un pequeño trabalenguas. Esas son las 2 normativas que tenemos ahora mismo aquí en España en vigor. ¿A qué nos obliga estas 2 normativas? Una de las cosas más importantes, ¿vale? Es el deber de informar. Nuestra organización tiene que informar de lo que comentábamos en la frase anterior. Tiene que informar sobre quién, el por qué y cómo, ¿vale? Y para qué. Es decir, tiene que informar lo que pone aquí abajo de mínimo, de una forma concisa, transparente, inteligible y en un lenguaje claro y sencillo, y si puede ser por escrito. Tiene que informar de quién es la empresa, por qué y para qué está tratando mis datos, ¿vale? Con qué finalidad está tratando y dónde el usuario puede ejercer sus derechos. ¿Vale? Como comentaba antes, el takeout de Google, el responsable del tratamiento sería Google Inc., o Google España, o dependería en algún caso. La finalidad sería, pues, la gestión, en el caso de que me haya dado de alta en el móvil, para gestión de toda mi cuenta y de lo que necesito yo o de lo que necesitan ellos. Y cómo ejercer los derechos. Me tienen que decir dónde o a qué correo electrónico o a qué sede me puedo dirigir para ejercer mis derechos de los que ahora hablamos. Eso como mínimo y de primeras. Es decir, en cuanto alguien recibe datos personales, tiene que informar de esos 3 puntos aquí en España. ¿Vale? Responsable, finalidad y cómo se puede ejercitar los derechos. Pero además, el usuario, el interesado, puede pedir más información de protección de datos. A esto le llamamos información por capas. La primera información, lo que hemos comentado. ¿Vale? Esto tiene que estar claro, donde se recogen los datos. En un formulario debería estar ahí la información de protección de datos, un formulario que rellene cualquier persona. Pero luego el usuario puede pedir más información. Entonces, debería de dar una información complementaria y más profunda, como es la base de legitimación, durante cuánto tiempo van a tener los datos y un poquito más de información. Cualquiera puede llegar a pedirlo, ¿vale? No vale solo con tener las 3 líneas típicas de protección de datos en un documento, ¿vale? Luego también tienes que tener disponible esa información. Y en esa 3 líneas, además, decir que si quiere más información, pues se puede dirigir a tal dirección de correo o a tal instalación para preguntar. O número de teléfono. Seguimos, porque hay más cosas que nos obligan. Bueno, los derechos que os comentaba antes
toda persona, por ser persona, por el hecho de ser persona, la humanidad, como dice el reglamento, tiene determinados derechos. El derecho a acceso, es decir, tengo derecho a saber qué organización, cuánta información tiene de mí la organización, es decir, qué tienes de mí, qué tienes mi número de teléfono, mi dirección, mi número de cuenta bancaria, qué es lo que tienes de mí. Eso es el derecho a acceso, pedirle que me enseñe todos los datos. Eso lo podemos ver en lo que hemos visto antes, el takeout de Google, ¿vale? En teoría. El derecho de rectificación. El derecho de rectificación es que yo tengo derecho, como usuario, como persona, como miembro de la humanidad, a decirte que he cambiado, por ejemplo, de número de teléfono y que los datos que tienes son incorrectos, ¿vale? Y que me tienes que modificar a los datos correctos. Es un principio de la protección de datos, la exactitud de los datos. El derecho de oposición. Yo tengo derecho, por mucho que me lo nieguen, a que las compañías telefónicas no me llamen a las 4 de la tarde para ofrecerme una nueva tarifa. Ese es el derecho de oposición, ¿vale? Por ejemplo, más publicidad. Me opongo a que traten mis datos de esta manera. El derecho de supresión. Te digo directamente, elimina mis datos. Esto a veces puedes pedirlo, pero a veces este derecho no se podrá cumplir porque hay una obligación legal que te dice, pues no, tienes que conservar los datos de esta persona porque, por ejemplo, has emitido una factura y tienes que conservar los datos durante 5 años mínimo, aunque la persona al año te diga que elimine todos sus datos. ¿Vale? El derecho de limitación del tratamiento. El derecho de limitación se cumple, por ejemplo, cuando yo sé que tienes datos míos, como empresa tienes datos míos, pero me interesa que no los elimines, ¿vale? Entonces yo digo, no, ojo, no los elimines porque ejerzo mi derecho de limitación para que no los elimines, porque luego yo tengo ahora mismo un juicio a mitad y quiero que bloquees esos datos porque no me interesa que los elimines para aportarlos de tal forma. El derecho a portabilidad, tengo derecho a llevarme a que me des mis datos de alguna forma legible y portable. El derecho de portabilidad, esto también no siempre no es así, pero vamos, nos tienen que dar la oportunidad de hacerlo, siempre y cuando nos supere los recursos necesarios para poder hacerlo. Vamos, en principio lo podríamos pedir tanto nosotros como decirle, no, pues yo tengo un asesor, voy a cambiar de asesor, y digo, no, si no me lo puedes dar a mí, dáselos a mi al que va a ser mi nuevo asesor, porque me interesa a mí. Eso también es portabilidad. Y por último, el derecho a que no hagan sobre mí, a que no tomen sobre mí decisiones individuales automatizadas. ¿Esto qué es? A que si me están haciendo un perfil automatizado, como el que hemos dicho antes de la publicidad de Google, tengo el derecho a que no tomen esas decisiones automatizadas, es decir, que a través de un software o similar, sobre mí, por el perfil que me han hecho. Esto también, bueno, se ve complementado, no es tan fácil, se ve complementado con que no tiene que tener efectos jurídicos o similares, pero bueno, para que os hagáis una pequeña idea, lo nombro. Estos derechos del ciudadano los puede ejercer cualquiera ante cualquier organización, ¿vale? Y la organización tiene la obligación de responder además en un plazo de tiempo y de demostrar que lo ha respondido. Eso no todo el mundo lo sabe, no todas las organizaciones lo saben. Y vamos, luego hablaremos de responsabilidades y qué pasaría si no cumples con el RGPD en tu organización. Pero es algo a tener muy en cuenta, sobre todo el plazo del tiempo y la forma, es decir, cómo le estás contestando. Porque no es lo mismo decirle, vale, sí, tengo algo. O no, yo no tengo nada. Tenemos que ser un poquito más precisos y ver cómo contestamos. Bueno, el derecho al olvido también es un derecho que emana de este derecho de supresión que hemos comentado antes. Aquí me gusta hablar un poco de borrame.es, que es otra página web que manejamos nosotros, en que facilitamos al interesado la posibilidad de requerir a ciertas web, organización, que sabemos que tiene datos, a que nos elimine los datos. Esto nace por el derecho al olvido, no sé si os suena, de todo el caso que nació con Google, etcétera.
sobre búsquedas y páginas web. Esto nos llega mucho, muchas solicitudes de borrado respecto a periódicos, a foros, a páginas de todo tipo que quieren que en su momento aparezcan ahí porque ellos quisieron o porque otro les puso y ya no quieren volver a aparecer en ninguna búsqueda o en esa página y nos solicitan que les prestemos la asistencia para ello. Echarle un vistazo que es muy interesante. Vamos a hablar ahora una de las cosas, digamos, más específicas de charla, que es las medidas de la organización que tiene que tener una organización en estos tiempos que estamos ahora de COVID-19. Como sabemos y como pone la imagen esta del mundo con la mascarilla, el mundo ha cambiado un poquito, nos estamos organizando de otra forma, quizá ya para siempre. Yo opino que muchos de estos cambios van a ser ya para siempre y por eso tenemos que tener en cuenta la protección de datos siempre para este tipo de cambios. El primer cambio es que ha habido y pasó yo diría, no en el 100%, porque muchos tenemos presencial, los mercados, transportes, etcétera, pero en muchísimos aspectos, en muchas áreas, hemos tenido que recurrir al teletrabajo, ¿vale? Nosotros los primeros hemos hecho consultoría a través del teletrabajo, ¿vale? En esta infografía podemos ver una serie de consejos de los que hablamos sobre teletrabajo. Es decir, primero deciros que existen dos tipos de teletrabajo o dos ramas en las que la organización puede dar unos soporte a sus empleados. Puedo darle un portátil a mi empleado y ese portátil lo ha configurado el informático de mi empresa, es suficientemente seguro y se lo doy a mi empleado para que trabaje en su casa. Y tenemos también la otra rama en la que la empresa no puede o no le da un dispositivo para teletrabajo a su empleado y es el propio empleado que con su ordenador tiene que trabajar en su casa. Pues, bueno, ahí como entenderéis, las medidas de seguridad que no van configuradas por la propia empresa, pues al final lo tiene que hacer el propio usuario y tiene que atender él a esas cosas. Entonces, desde la empresa, nosotros siempre recomendamos que desde la organización le diga un mínimo de medidas de seguridad que tiene que tener en sus dispositivos el usuario. ¿Por qué? Porque si pasa cualquier cosa, si en ese ordenador acaba cualquier mano o accede o se le mete un virus y al final la información que tiene en ese ordenador se ve expuesta, la empresa, si le ha dicho qué medidas de seguridad debería haber tomado, no es lo mismo la responsabilidad que va a haber por las consecuencias que pueda tener que si no lo hubiese dicho nada. ¿De acuerdo? Igual al trabajador. El trabajador, si toma las medidas que la empresa ha hecho y aún así pasa algo, al trabajador también puede decir, mira, yo he hecho lo que he podido. ¿De acuerdo? Bueno, en esta infografía damos una serie de consejos. Por ejemplo, hablamos sobre los discos externos y USB, ¿vale? Que si se van a empezar a utilizar para sacar información entre distintos dispositivos, que al menos vayan cifrados, ¿vale? En el caso de que se acceda al servidor que está en la empresa, que se utilice en la medida de lo posible una VPN, ¿vale? Una red privada virtual, configurada por la empresa. Las copias de seguridad, porque si no trabajas con la VPN, no trabajas en un servidor y trabajas solo en tu ordenador, pues tendrías que encargarte de las copias de seguridad. ¿Vale? Lo ideal es que sea la organización la que le diga, pues mira, haz la copia de seguridad aquí. Utiliza esta cuenta en la nube, te doy este USB que va cifrado y la vas haciendo aquí todos los viernes o todos los días. Pero al final la copia de seguridad es muy importante que se maneje, sobre todo, ya te digo, en los casos en los que se utilizan dispositivos propios, porque si no, si le pasa algo a ese ordenador y se pierde, pues todo el trabajo que haría, que se ha hecho durante el teletrabajo, se va a perder, a no ser que se haya guardado en otro sitio. Entonces, la copia de seguridad es muy importante. Equipo de trabajo listo. ¿Qué significa eso? Significa que yo cuando trabajo en mi ordenador personal, trabajo desde otro perfil distinto al de administrador, al mío de usuario administrador. Yo me he creado un perfil en mi ordenador que tiene menos permisos que el administrador
para hacer ciertas cosas. Eso es muy importante y lo explicamos, bueno, lo pongo por aquí, voy a poner el enlace en el chat, explicamos cómo se hace en uno de nuestros posts de cómo crear sencillamente un usuario distinto. Todo esto viene porque si luego yo utilizo un usuario administrador, al final si ahí se me mete cualquier virus o cualquier amenaza, si estoy haciendo desde un perfil con permiso de administrador, se va a colar en todo. Sin embargo, si estoy trabajando en un perfil bajo que tiene pocos permisos y siempre que tiene que instalar algo tiene que pedir una contraseña, pues entonces eso es un cortafuegos, ¿vale? Otras medidas de seguridad que comentamos aquí, pues bueno, no conectarte a redes públicas de Wi-Fi, política de mesas limpias. Si yo trabajo en mi casa, tengo documentos en físico, lo tengo sobre la mesa, pues luego cuando termine de utilizarlo, lo guardo, porque cualquiera, ya sea familia o visitantes o cualquiera, que entre a mi sitio de trabajo, mi nuevo sitio de trabajo, puede ver esos documentos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y políticas de mesa limpia también se aplica a lo digital. Es decir, un escritorio limpio, un escritorio no lleno de documentos, que cualquiera pueda acceder si tiene ordenador, si el ordenador no tiene contraseña. Aún más, se me lo pones mejor. Nada, eso también va ligado con el perfil. Son pequeños detalles que cumpliéndolos todos, tenéis un puesto de trabajo con muy poco tiempo de dedicación que le habéis dedicado a hacerlo seguro. Todo esto lo podéis hacer en muy poco tiempo y de una manera muy sencilla, que no necesitas ser informático para alguna de estas cosas, puedes hacer un puesto de trabajo seguro. Si eres una organización, lo que he comentado, una autorización donde le digas qué medidas de seguridad tiene que tener la persona, para que la organización diga, mira, yo te las he dicho, para que el empleado diga, mira, tú me dijiste eso. Eso es muy importante, la autorización. Nosotros, en cuanto empezamos el tema de teletrabajo, se lo comentamos absolutamente a todos nuestros clientes. Le dijimos, oye, vais a tener en cuenta que si tenéis teletrabajo, tenéis que tener en cuenta una autorización, una medida de seguridad, que cualquier cosa, estamos ahí para ayudar. Bueno, si utilizas el teléfono móvil, también tenemos, ahora por defecto, que si todos los móviles llevan un patrón de bloqueo, pues no sea muy sencillo. No llevar activado siempre el Wi-Fi, el Bluetooth, porque eso, aunque creas que no, eso puede afectar a tu alrededor o puedes conectarte a lo que hemos dicho, a las Wi-Fi públicas. Bueno, y al final, esta infografía la podéis ver, como he pasado, ahí en nuestro blog. También vamos a ver de otra cosa, de una cuestión que se ha visto mucho afectada por el COVID-19, que es el control de temperatura. Lo primero que nos han preguntado, lo primero lo que no cae la gente, es si la fiebre es un dato personal. Y que hemos dicho al principio, que si es un dato, bueno, fiebre 38 grados no es un dato 38 grados. Pero que Alan tenga 38 grados ya lo convierte en un dato personal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el control de temperatura se puede convertir en algo que probablemente se vea afectado por la protección de datos. Entonces, sí que es cierto que no es lo mismo tomar la temperatura y consultarlo que tomar la temperatura que registrarla, ¿vale? Pero probablemente eso también implique protección de datos. Dependerá mucho del caso. Ya digo, hemos visto ya 100.000 cosas distintas respecto al control de temperatura en organizaciones. Pero hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hay que hacer un examen, ¿vale? Un examen de ponderación, de proporcionalidad, de si la manera en la que vamos a tomar la temperatura es correcta, es adecuada, ¿vale? Porque no se puede hacer de cualquier forma. Empezando por la base de legitimación. ¿Qué te legitima a ti, como organización, a tomar la temperatura de cualquier persona? Tenemos que verlo, porque como pongo aquí en la diapositiva, el consentimiento no vale, porque es un consentimiento viciado. Si yo te digo, si no te toma temperatura, no puedes pasar a trabajar a la empresa, es obvio que te van a decir que sí o no, en determinadas casos, pero es un consentimiento viciado, está condicionado, ¿vale? No es un consentimiento libre, que es el único que vale en protección de datos. El interés legítimo de una empresa tampoco vale, porque no supera el juicio
de ponderación. No lo puede superar el interés legítimo de una empresa. Entonces, nos queda la base legal, que es la prevención de riesgos laborales sobre los empleados, sí que funciona. ¿Vale? Sí que podríamos tomar la temperatura de los empleados. Tenemos que ver de qué forma, pero podríamos utilizar la prevención de riesgos laborales como base de legitimación para tomar la temperatura. Pero, ¿y la gente que viene a visitar, ¿vale? Nuestras instalaciones y de los clientes? ¿Vale? Hace poco comentaba en una charla en la Agencia Española de Protección de Datos, la directora, que, por ejemplo, en un bazar no puedes tomar la temperatura de todo el mundo que va, porque al principio el bazar pues tiene si tiene sus mamparas, tiene sus medidas de seguridad para el COVID, no tiene por qué tener un contacto con la persona. No lo veían necesario tener que tomar la temperatura y por lo tanto no podías. ¿Qué pasa? Que esto no es tan fácil porque muchas veces muchos clientes, depende del tipo de organización, pues tienes que tener contacto con ellos. ¿Vale? Pues en balnearios, por ejemplo, masajes, etcétera, tienes que tener. Entonces, podemos utilizar la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Porque decimos, oye, pero, vale, si tú eres cliente, ¿vale? Pero yo quiero proteger a mis empleados. Yo tengo, por ley, que proteger a mis empleados. Utilizo la base legal, la prevención de riesgos laborales, para tomar la temperatura. También se habla de la posibilidad de utilizar como base legal el interés general por salud pública. Ese se ha hablado mucho. Pero ¿qué pasa? Que todavía no tenemos una ley que lo regule. Mientras que no existe una ley, mientras que la autoridad pública no diga nada, ¿vale? La autoridad pública sanitaria no diga nada, no podemos utilizarlo como base de legitimación. Cuando nos obliguen, entonces sí. Pero por ahora la única que se ha visto clara es la de prevención de riesgos laborales. Y con limitación de cuánta gente se extrapola. A empleados está claro que sí, pero luego a visitantes y clientes pues tendríamos que ver el caso. Al final no es tan fácil como coger una cámara o una pistola de estas como aparece en la imagen, de toma de temperatura y hacerse a cualquiera. ¿Vale? Siempre hay que tener muchas cosas en cuenta. Además, si os tenéis en cuenta las pistolas estas, muchas de ellas, lo que me he encontrado ya, es que toman la temperatura pero por encima de la piel. Entonces, con el calor que hace en Murcia, la temperatura, ¿no? Si vienes desde fuera, hay falsos positivos por todos lados. Entonces, bueno, cositas a tener en cuenta. Como comentaba, se tiene que hacer el examen de proporcionalidad antes y hay que hacer, en cuanto a protección de datos, hay que hacer un análisis de riesgos y una evaluación de impacto para ver si las medidas de seguridad utilizadas son suficientes y proporcionales para el tratamiento de esos datos. Eso es de obligado cumplimiento para las empresas que vayan a hacerlo. Estas son así las más famosas. Ya, si se ocurre alguna más, si tenéis alguna duda de otra más, la podéis poner ahí en el chat. Pero esas son las más famosas que nos han venido en cantidad. En nuestro blog tenéis varios posts que hablamos sobre ello y podéis preguntarnos sin ningún compromiso, eso que no quepa duda. ¿Qué pasa si hago estas cosas mal? ¿Vale? ¿Qué pasa si ejercitan un derecho y no les doy respuesta o le doy una mala respuesta o no es suficiente? ¿Qué pasa si hago un control de temperatura con unos medios que son desproporcionales? ¿Qué pasa si en el trabajo hay un incidente, una incidencia en seguridad y se ven datos expuestos y es porque no tenía las medidas de seguridad suficientes? ¿Qué es lo que pasa? Pues probablemente o nos denuncien o nos inspeccionen de oficio y nos multen, ¿vale? Porque es el mayor riesgo de protección de datos al final. Aquí hay una web que pongo aquí, Enforcement Tracker, que habla sobre las multas desde que entró en vigor el reglamento, ¿vale? Desde el 25 de mayo de 2018. En el podio, el número 1 del podio de cantidad de multas, lo podéis ver, esto está tomado de esta misma tarde. Antes de empezar, que me gusta, las charlas que utilizo, me gusta ponerlo totalmente actualizado. Si lo veis, lo podéis ver. En el podio de cantidad de multas está España, en toda Europa, ¿vale? Con 91 multas a día de hoy. Triplica al segundo país que más multas pone, ¿vale? Sí que es cierto que en cantidad de dinero no es tanto como otros países, ¿vale? Pero sí en cantidad de multas.
Es decir, que a lo mejor no te van a poner una multa de 300.000 millones, como ha pasado en 300 millones, que como lo ha pasado en Reino Unido, ¿vale? Que se ha puesto multa, pero claro, son de 300 millones, entonces en números gana, pero sí en cantidad de multas, es decir, sobre todo a pequeñas empresas, hay pequeñas empresas, medianas y grandes, que son multadas y vamos, están cayendo por todos lados. El otro día me metí, la semana pasada, y habían publicado en un día 13 multas, así como si nada. No sé si es que se estaban guardando desde el confinamiento o qué, pues habían publicado 13 multas en un solo día. Y había de todo tipo, ¿vale? Desde aplicaciones famosas, por no nombrar un delegado de protección de datos, como empresas muy pequeñas o casi anecdóticas, con páginas web casi anecdóticas que alguien los había denunciado por no tener las cookies y el aviso legal y la política de privacidad y les habían multado, o una empresa como Twitter que por no tener las cookies, también la información de cookies bien puesta, le habían multado y además con el máximo de multa posible por cookie. En ese caso creo que fueron 30.000 euros, por no tener el cartel de cookies bien puesto, la política de cookies bien puesta. 30.000 euros. Pues es algo a tener muy en cuenta. Yo, cuando hablan de si multa en protección de datos, está claro que digo que la que más. Aquí en España tenemos la que más multa. ¿Vale? La agencia que más multa. Entonces, eso, puede echar un vistazo a vosotros mismos en la página web. Esto es lo que pasa cuando no se cumple con todo lo que he ido hablando y otras muchas cosas que no me he metido por no hacer esto muy largo. Vale. El siguiente módulo es el de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Que es con el que ya acabamos la charla. Primero tenemos que hablar de qué es la seguridad, ¿vale? ¿Qué es la ciberseguridad? La seguridad total no existe, por mucho que te protejas, por muchas espadas que compres, por muchas vallas que pongas, siempre te puede entrar una serpiente en casa. Amazon lo sabe bien. Amazon sabe que la seguridad total no existe y si os metéis en sus condiciones, que la tenéis aquí abajo, en amazon.com, términos del servicio, podéis ver este artículo. ¿Vale? El artículo 42.10, que habla sobre sistemas críticos de seguridad, ¿vale? Sobre el uso aceptable, pero sin embargo, se pone a hablar al final, a mitad del artículo, dice, sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra dice, con certificación de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos o organismo que lo suceda, de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que hagan que los cadáveres humanos revivan y tratan de consumir carne humana, viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. Tómalo. El Amazon me está diciendo que los sistemas críticos para la seguridad no funcionan cuando hay un ataque zombie. Entonces, Amazon sabe bien que la seguridad total no existe, ¿vale? Por mucho que Amazon esté súper protegido. Esto lo podéis ver en las condiciones, ¿vale? Es curioso. ¿Pero qué son los ciberataques? ¿Vale? Según la Europol, es cualquier delito que solo se puede cometer utilizando ordenadores, redes informáticas y otras formas de tecnología de la comunicación. Aquí unos ejemplos. Algunos nos sonarán, otros no. El malware, ¿vale? Que es un software malicioso, un virus que se va modificando sobre sí mismo, spyware, que va cogiendo toda la información, que vas poniendo en tu ordenador, tu dispositivo móvil, lo que sea. Ransomware, que es el secuestro de información. Estos casos se han multiplicado muchísimo, muchísimo, muchísimo desde el año pasado, ¿vale? Desde septiembre del año pasado nos están llegando avisos de todo tipo de ransomware. Ransomware es: yo abro un correo electrónico malicioso, se me instala un bichito, y el bichito encripta mi ordenador. ¿Qué significa encripta? Que bloquea mis datos. Y no puedo utilizarlo, no puedo acceder a él. ¿Vale? Entonces me llaman o me mandan un correo y me dicen, sabemos que tienes tus datos bloqueados, nosotros podemos desbloqueártelo a cambio de cierto dinero. ¿Vale? Eso es un secuestro de información. Eso es el ransomware. Y eso está pasando, vamos, mucho, mucho, mucho. Troyanos, ¿vale? Que eso siempre se ha hablado de eso desde la existencia de Internet casi. Gusanos igual, el phishing, que ahora hablaremos un poquito más de él, el ataque de DOS, que es sobrecargar servidores hasta colapsarlos con muchas peticiones. Y al final cada día aparece un ataque nuevo, porque si somos algo, es ingeniosos. Y para estas cosas los ciberdelincuentes son muy ingeniosos.
¿A quién ataca? ¿Cuál es la tipología de los ciberataques? El ciberataque ya no ataca a cualquier organización gigante o organización enorme, porque la organización enorme está muy protegida. Los ciberataques ahora se han convertido en ataques masivos a cualquier tipo de usuario, cualquier tipo de empresa pequeña. ¿Vale? Se consigue mucho más así que atacando ya a las grandes empresas, que no tiene sentido. Ahora cualquiera tiene un móvil, cualquiera tiene la cuenta bancaria digital y tiene sus datos, y a cualquiera puede recibir y puede ser un buen sujeto para recibir un ciberataque. Si buscamos en Google, bueno, esto es algo que si queréis podéis hacerlo, hacker enviar anuncios o comprar ransomware, podéis ver lo fácil que es, en teoría, no lo he utilizado, contactar con un hacker. ¿Vale? En Mil Anuncios tenéis anuncios de hacker que por 50, 60 euros te dicen que pueden cambiar, ¿no? Pueden conseguir entrar al WhatsApp de alguien que quiera ver su WhatsApp, su correo electrónico, cambiarte una nota de la universidad, de exámenes, de oposiciones, etc. Buscadlo si tenéis curiosidad. Los discos duros, ¿vale? Esto es ya para que deis cuenta de que no solo existe este ataque tan de remoto, sino que también, por ejemplo, existe también ataques sobre nuestros dispositivos como discos duros, USBs, tarjetas de memoria, ¿vale? Porque nos ataca, hay un ataque muy famoso, por ejemplo, que sigue siendo, coger un USB, dejarlo en la puerta de una organización y ahí lo dejo. Entonces me voy y cualquier organización coge, va a entrar a trabajar y ve el USB y dice, uy, esto a lo mejor se le ha caído a algún compañero mío o a un visitante. ¿Y qué es lo que hace con el USB? Pues nada más entrar a trabajar, pues lo pincha. A ver si es de algún compañero para dárselo o cualquier que sea. ¿Qué pasa? Que su USB a lo mejor tiene infectado. ¿Vale? Esa es una manera de ciberataque. Comenta Andrés, ¿nos podrías decir algo sobre cómo hacer votaciones telemáticas con seguridad a la vez que con protección de los datos? Vale, votaciones telemáticas. El primer sistema de votación, el primer problema que puedo llegar yo a ver en las votaciones telemáticas es poder identificar a las personas que están votando, ¿vale? Porque si, por ejemplo, utilizo un sistema de encuesta abierta, ¿vale? Con un enlace no protegido, un enlace público, que no necesita una contraseña para acceder, a lo mejor ahí las votaciones se ven corrompidas, ¿no? Se ven que cualquiera podría hacer esa votación. Entonces tú tienes que identificar al votante. Una buena forma, por ejemplo, de votar, una grabación, haces una charla, ¿vale? Por ejemplo, una junta directiva, tengo muchos clientes que están haciendo juntas directivas y las están grabando, ¿de acuerdo? Y esa grabación, bueno, está legitimada, en esa grabación pues se hacen las votaciones, ¿vale? Si no, una declaración responsable de las personas y se puede hacer las votaciones. Sistema como tal, es decir, telemático, que te pueda decir yo, como pues, por ejemplo las encuestas de Google y tal, no te podría decir, pero ese, por ejemplo, lo que te he comentado es una opción válida, ¿vale? Sobre todo, el mayor problema que veo de las votaciones telemáticas es eso, identificar a la persona, que sea esa persona la que efectivamente está votando. Entonces, eso. No sé si vosotros habéis pensado algún otro, pero vamos, seguro que hay 100.000 millones de posibilidades en ese campo. Y como siempre os digo, no siempre son las adecuadas. ¿Existen empresas certificadoras de cumplimiento de LOPD? No. A ver, la respuesta rápida es no, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque existe un sello, ¿vale? Mentira, se propone un sello en el reglamento, pero no existe todavía un sello de certificación en el OPD. Una empresa puede certificar, decir, oye, esta empresa, estoy trabajando para ellos, les he dado todo este material, puedo certificar que le he hecho un registro de tratamiento, un análisis de riesgos, que están haciendo esto con una auditoría, ¿de acuerdo? Eso al final es una auditoría. Eso se puede certificar. Pero no existe un sello público, por así decirlo, aceptado por una administración pública que te diga 100% esta empresa está cumpliendo con protección de datos.
¿vale? Existirá en un futuro, pero ahora mismo no. Entonces, como comentaba eso, lo mejor para demostrar cumplimiento es una auditoría, ¿vale? Por ejemplo, una empresa, una consultora, ya sea interna o externa, ¿vale? Mejor externo, siempre, como ya sabéis, que os diga que se certifique, que se ha hecho una auditoría, que se cumple esto, que se incumple esto y que se está mejorando. Eso es la manera ahora mismo que hay de certificar. ¿De acuerdo? Nada, Juan Carlos. Así que sobre todo que nos digan que existen certificaciones, que esto es una certificación que es, por supuesto, obligatoria y que es totalmente aprobada por la Agencia Española de Protección de Datos. Eso no existe ahora mismo. Existen otras cosas certificadas, como puede ser el delegado de protección de datos, que sea certificado, pero la empresa en sí no está certificada. Eso también nos han llegado varias cuestiones desde que se instaló el reglamento. Bueno, esto es otro caso de ciberataque, ya vamos a terminar, que podéis buscarlo en YouTube, del País, el canal del País, que es cuando el mundo estuvo a punto de entrar en su tercera guerra mundial. Os comento muy rápido, no voy a poner el vídeo. En Hawái, de repente, empezaron a sonar alarmas de ataque con misiles, ataque nuclear, que se estaba dirigiendo hacia Hawái. Y bueno, entró en pánico todo. Estados Unidos estaban ahí, el presidente a punto de darle al gran botón rojo para defenderse. Y luego resultó que no, resultó que era una falsa alarma. ¿Vale? La falsa alarma surgió, bueno, unos días antes, apareció una entrevista. Este señor es el responsable en seguridad de Hawái y apareció una entrevista en un periódico y apareció esta foto. Esta foto donde aparece él, aparece su puesto de trabajo. ¿Y qué pasa con esta foto que se vio publicada? Que había un POSIT, alguien hizo pum al POSIT y en el POSIT pone password y el password, ¿de acuerdo? Que era no sé si era su nombre, su apellido, point2, que tampoco era muy imaginativo. Seguramente ese no fuese el password para entrar a todos los sistemas de seguridad, pero a lo mejor ese password pudo meterse con ese password a otro sistema, en ese sistema consiguió otro dato para poder acceder y así accedieron al botón de pánico nuclear con un POSIT con la contraseña. POSIT de contraseña hemos visto nosotros en auditorías así. Vale, contraseña en POSIT, perdón. Muchísimo. Vale, que depende de vosotros no depende a lo mejor la seguridad, o sí, del país, pero depende de muchas cosas, ¿vale? Si hay un incidente de protección de datos o un ciberataque por cosas como esta, que han pasado en España, va a ser responsabilidad de la empresa, o del trabajador, o de los dos, ¿vale? Sobre todo de la organización. Va a ser responsabilidad suya, ¿vale? Entonces, estas cosas se tienen que revisar. Son cosas de sentido común al final, pero que todo el mundo cae, ¿no? En poner un POSIT o tener una libreta en el cajón donde yo pongo todos mis passwords. Y el cajón, por supuesto, sin llave y sin nada. Esta otra página es otro ejemplo. Si alguien se anima, incluso lo puede ver. Vamos a hacerlo ahora por tiempo. La página es Having.net. A ver, que la tengo por aquí, la pongo en el chat. Aquí podemos ver cómo si yo pongo un correo electrónico de cualquiera, de los asistentes, de alguien que se me ocurra, o un inventado, que yo muchas veces para hacer el ejemplo lo hago con alguno que se me ocurra que puede existir, podemos ver si nuestro email ha salido en alguna de las bases de datos que se han publicado en Internet, muchas veces en la Internet profunda. Si nuestro correo ha salido en alguna de esas bases de datos que se han publicado porque ha habido un ataque, ¿vale? Hay, por ejemplo, un ataque a páginas web de ropa famosas, a redes sociales, que eso pasa mucho, a sistemas en nube, y cuando han salido todos esos datos, cientos, miles de datos, pues estaban nuestro correo. Pues aquí en esta página web le dice si en los más famosos ha aparecido tu correo. Si utilizáis algún correo, vuestro personal, porque entiendo que el de empresa no lo utilizáis para cosas personales, si utilizáis un correo vuestro personal que haya mucho tiempo, posiblemente y probablemente aparezca en algún sitio si lo ponéis ahí, en esa página web. Todo como curiosidad. Luego la página web
también también tiene un apartado que es para poner contraseña, para ver si tu contraseña la visto. Pues al final recomiendo utilizarla menos. No porque no me fíe de esta gente, sino porque al final te dan una contraseña a alguien que no sé quién es. ¿Vale? Si tenéis alguna contraseña antigua que ya no utilicéis ninguna cuenta, pues probad, por curiosidad. Pero bueno, echarle un vistazo porque es muy curioso. La ingeniería social es otro tipo de ciberataque, ¿vale? La ingeniería social quiere decir que no necesito ser un genio de la informática para hackearte. Con hacerte unas cuantas preguntas y no te enteres por dónde estoy yendo, a lo mejor consigo la suficiente información de ti para acceder a alguno de tus sistemas de información. El caso que pongo aquí, el caso político, el caso del político que le llamaron un día, bueno, alguien tenía su número, ¿vale? Como cientos de personas, alguien tenía su número personal de trabajo, no sé exactamente cuál era, entonces con el número personal, pues sabe que esa persona está utilizando WhatsApp y entonces, pues, alguien que tiene su número se metió en WhatsApp y sabes que cuando tú te metes a WhatsApp, desde otro dispositivo, te dice, pon el número de teléfono, ¿vale? Pones el número de teléfono. Y entonces te dice, mándame el código que te he mandado yo por SMS. Bueno, pues alguien se puso en contacto con este político, se hizo pasar por WhatsApp y le dijo, hola, somos de WhatsApp, estamos teniendo problemas para identificar su número, por favor le hemos mandado un SMS, ahora mismo, dígame, para saber si es usted, dígame si el número de teléfono, el código que le hemos mandado. Esa persona ve ese político, sí, me ha mandado WhatsApp con un SMS. Pues mira, el código es 345. Esa persona metió el código y ya pudo activar el WhatsApp en un dispositivo. Esto es ingeniería social, esto lo puede hacer cualquiera. No hace falta ser informático, ¿vale? Es decir, al final simplemente te aprovechas de estos puntos que ponemos aquí, ¿vale? De la confianza de la persona, de la buena voluntad de la persona, no decir que no, que siempre cuesta un poquito, el deseo siempre de ayudar a otra persona, si me piden por favor, que necesito, etcétera. Esto es ingeniería social, ¿vale? Esto que nos decían los príncipes africanos que me mandaban hace tiempo o emails de soy un príncipe africano que me han desterrado de mi país, si me ayudas, te devolveré el dinero que me des, ¿por qué? Pues esa cosa, ¿vale? Porque deseo ayudar a otras personas. Esto es ingeniería social. Y esto se hace tanto como los otros ataques. Virus por correo electrónico, lo que comentaba antes. La cantidad de correos electrónicos maliciosos que están llegando a todas las empresas es brutal. ¿Y por qué? Porque muchos de estos correos, en cuanto los abres y tú crees que es un correo de confianza, se multiplica, vamos, en cuanto infecta tu sistema, te coge la lista de contactos y se la manda toda, la lista de contactos. Entonces, virus por correo electrónicos hay un montón. Ahora vamos a ver cómo identificarlo, ¿vale? El caso de phishing. Enseguida llegamos a ello. Virus por descarga de ficheros, lo que comentaba. Todo lo que os descarguéis de internet tiene peligro al final. Como medida de precaución, siempre descarga de páginas web oficiales. No os fiéis de páginas que lo que hacen es poneros un montón de programas, y es muy fácil encontrarlas, ese tipo de páginas, que tienen muchos programas de uso común y te dicen, pues descarga de los gratis. Pues seguramente va a ir infectado, porque ese tipo de páginas, esos archivos los sube cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor es siempre descargarte esos programas de la página web oficial del programa. Todos los sitios estos de P2P, de compartir, bueno, todo tipo de archivos, ya sea multimedia o documentales, que al final cualquiera que pueda subir información puede estar subiendo un archivo infectado. Virus en redes sociales. Virus en redes sociales están habiendo también un montón. Hay virus que de repente un contacto mío, que veo que es un contacto mío, un amigo o un familiar, que me dice, oye, ¿sabes qué sale de este ejemplo que ponen aquí? ¿Sabes qué sale en un vídeo? Y digo que esta persona me está diciendo a mí. Es decir, este amigo mío me lo está poniendo a mí. Y digo, ostras, está primero, lo más fácil. ¿Vale? Pero luego resulta que estaba infectado. ¿Vale? Porque esa persona a su vez estaba infectada. Y en verdad no estaba hablando esa persona, estaba hablando un virus. ¿Vale? Eso también existe. Fraudes habituales. Aparte de todo esto, algunas recomendaciones. Como comentaba, descargar la aplicación oficial, revisar los permisos de la aplicación, el número de descargas de la aplicación también da pistas. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, WhatsApp y me sale una aplicación en la tienda de donde estoy buscando aplicaciones, me sale una WhatsApp, pero tiene como
1000 descargas, pues yo la verdad que dudo. WhatsApp no utiliza a mi persona. Posiblemente sea una que ha cambiado, no pone WhatsApp, sino pone WhatsApp. y ha puesto el logo de WhatsApp y es para que caiga y para que intente. ¿Vale? Las opiniones también son muy importantes, ¿vale? Tanto como el número de descargas. Evita siempre descargar aplicaciones de repositorios no oficiales, leer la política de privacidad, para seguridad. Yo siempre, a lo mejor porque soy muy friki, pero yo siempre miro de donde la página web, donde voy a comprar, donde voy a poner mi tarjeta, etcétera. Miro, por ejemplo, si tiene un protocolo HTTPS en el dominio, si sale un candadito, si me dice en Chrome, si sale un candadito o no. Esas cosas son básicas, ¿vale? Luego miro también la política de privacidad, si hay alguna empresa detrás de esto y si se ha preocupado lo suficiente por protección de datos esa empresa. Porque si me estás diciendo que es una página que quiere para comprar cosas baratas, otras cosas que no están tan baratas, y luego no tiene una buena política de privacidad, no me dice qué empresa es, dónde me puedo dirigir a ellos, si tiene sede, si no tiene sede, si hay alguna dirección de correo electrónico, si escribo la dirección de correo electrónico y no me contestan, si, como comentaba, no tiene HTTPS, tiene un protocolo HTTP, un cifrado que no sea SSL. Estas cosas te dan pistas, son pistitas, son miguitas de pan que hay que seguir, que no siempre tenemos en cuenta. Mensajes suplantando la identidad. ¿Vale? Esto es lo del phishing que comentaba antes. El phishing es un correo que me dice, pues, fulanito, que es cliente o es proveedor mío, y veo que me viene desde su nombre, viene un correo. Y digo, y me dice el correo electrónico, pues, mira a ver esta factura, que todavía no me la has pagado. Hombre, ¿cómo que no te pago esta factura? Abres el archivo y la factura, pues, no es una factura, ¿vale? A lo mejor se te abre el archivo, se te puede plantear en algún momento y ya está. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, nada, no ha pasado nada. Me han mandado mal. No, a lo mejor no era él. Probablemente no fuese él, de hecho. Y de hecho, él no sabe que se ha mandado ese mensaje. Porque ha sido víctima, él y ahora tú, que has visto el archivo, de un ataque de phishing. Vamos a ver, bueno, aquí hay una serie de recomendaciones, ¿vale? Por ejemplo, ser precavido con contenido sospechoso de servicios comunes. Yo tengo un montonazo de correos diciendo que son de correos, pero que no son de correos, ¿vale? De la agencia tributaria, de otros servicios así muy famosos como PayPal, como Amazon, y luego no son. Y mira que en el correo cuando me lo mandan ponen Amazon, PayPal, sus últimos recibos, sus últimas facturas. Y luego no son esas páginas. ¿Por qué? Porque el nombre, ahora lo veremos como ejemplo, lo puede cambiar cualquiera, lo que hay que fijar es la dirección. Corrección de la escritura. En los emails, estos de phishing, pasa mucho que como se hacen en inglés, muchos de ellos, y luego se traducen al idioma que sea, en español, por ejemplo, tenemos muchas tildes. Cuando pasas por el traductor, pues se aparece algo así, como que pone ahí descripción, porque no detecta bien las tildes. Mensajes mal escritos, hay muchos. Si el mensaje se dirige de forma genérica, si yo con mi cliente, con mi proveedor, con mi compañero, siempre me dirijo con hola Alan, o siempre se dirige a mí con un hola Alan, que de repente me digan, estimado compañero, pues para mí huele un poco a que está pasando algo detrás. La urgencia actual, algo que me diga, no, esto, la cuenta la necesito ya, o te acaban de atacar, dame tu contraseña ya, porque si no te van a hackear la cuenta. ¿Vale? Siempre hay una urgencia para que te ponga a ti en especial sensación de peligro y que actúe lo más rápido posible sin pensar, obviamente. Revisión de los enlaces salientes, es decir, muchas veces te ponen el enlace de pincha aquí y cuando lo revisas, cuando tú ves o pones el enlace, por ejemplo, el ratón encima, ves que en verdad te está llegando una página que no es la página de, por ejemplo, PayPal, te está llevando por ejemplo, a cualquier nombre raro o a paypal2.com, ¿vale? O PayPal mal. Entonces tenéis que tener cuidado con el enlace, porque muchas veces yo puedo poner www.legitech.com y digo, mira, pincha, pero en verdad eso no te lleva a legitech.com, te lleva a otra URL distinta. Entonces tienes que ver a qué dirección te lleva. Pregunta Andrés, ¿crees conveniente que las claves de acceso tengan caducidad? Por supuesto, es decir, una de las medidas básicas de seguridad es que las contraseñas se cambien habitualmente. Habitualidad de 6 meses o un año, dependerá de tu sensación de riesgo y del tipo de datos que manejes, pero se tiene que cambiar, ¿vale? Es un error que cometemos mucho y afecta mucho
a lo que he enseñado de Half has been founded, que siempre utilizamos las mismas contraseñas, al final. Y para todo. Siempre la misma y para todo tipo de cuentas. Siempre hay que tener, en la medida de lo posible, algo que nos obligue a cambiar la contraseña. Yo, por ejemplo, en mi sistema Windows del ordenador, puedo obligarme a que dentro de un año, yo le pongo una contraseña y que dentro de un año me obliga a cambiar la contraseña. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y además, la complejidad de la contraseña. Que la contraseña no sea mi nombre y mi fecha de nacimiento, ya está, ¿vale? O el número de teléfono de mi empresa, o el nombre de mi empresa. Esas son las más habituales. Siempre tiene que haber una complejidad, un cierto número de caracteres, 8 o 12 caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas, números. Esto lo tenemos que tener. Pero una cosa es cambiar y otra es que las aplicaciones web excedan a obligar. Efectivamente, como comentaba, Windows yo puedo obligar a que me cambie. Pero tengo aplicaciones o utilizo plataformas de comercio electrónico que no hay una opción para que me obligue. Entonces me tengo que acordar yo. Entonces, como acordarme yo es muy difícil, yo utilizo un gestor de contraseña. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Yo tengo una aplicación gratuita en la que me puedo guardar mi usuario y una contraseña que me genera la propia aplicación o que he puesto yo mismo. Y la guardo ahí, en la aplicación. Y ese gestor de contraseña me puedo hacer que me obligue a que esa contraseña, si cada vez que vaya a buscarla, si ha pasado un año, me obligue a cambiarla. Eso es una manera de hacer una obligación, de crear una contraseña. Y además, así yo no tengo que recordar la contraseña, por lo que voy a caer en la tentación de siempre utilizar las mismas contraseñas y solo voy a tener que acordarme de una contraseña maestra, ¿vale? Para entrar a esa aplicación, donde tengo todas las demás aplicaciones. Esto, por ejemplo, es un gestor de contraseña. Tenemos varias. Mira, por ejemplo, tenemos este, que os pongo aquí, OnePassword. Tenemos también, a ver un momento, que os digo, os voy a poner directamente los enlaces. Bueno, a ver. Tenemos, por ejemplo, KeePass, ¿vale? Que está aquí. Que pongo aquí también, ¿vale? Estos son gestores de contraseña, algunos gratuitos, otros de pago. Y ya digo, que se me ocurran OnePassword y KeePass, pero hay más, ¿vale? Incluso los propios antivirus están empezando depende del antivirus, están empezando a ofrecer su propio gestor de contraseñas. Los navegadores también tienen su gestor de contraseñas. Pero algún navegador, bueno, los navegadores lo que pasa es que hay algunos que, bueno, que se han quedado un poquito atrás y todavía están guardando las contraseñas en limpio y es muy fácil, en claro. Y es muy fácil en plano, que es muy fácil luego meterte y ver las soluciones iniciar la sesión y cualquiera se mete en el navegador. Pero bueno, yo utilizo un gestor de contraseña de esto, lo utilizo de forma gratuita, pero me consta que bueno, lo he utilizado de pago también y son excelentes y me hacen copia de seguridad en la nube, etcétera, si yo quiero, o si no, lo guardan en el local todo. Y eso es lo mejor, ¿vale? Para las contraseñas. Siguiendo con el phishing, os voy a poner algún ejemplo. Como comentaba, esto es un email, ¿vale? El email es de la agencia tributaria, pone errores en la declaración de la renta de la agencia tributaria y me adjunta un documento, un Word que se llama factura, que me está diciendo errores en la declaración de la renta y me está adjuntando un documento que se llama factura. La agencia tributaria me dice y me llama estimado contribuyente, no se refiere a mí por mi nombre y no soy capaz de leerlo porque sale un poco ahí pixelado, no puedo hacer zoom ahora mismo, pero tiene una gramática incorrecta, ¿vale? El email, por ejemplo, tenemos ahí lo de que tenga un buen día, con una exclamación al final solo, sin exclamaciones, que la agencia tributaria me diga eso también me llama un poco la atención. Al final pone agencias tributarias, mal escrito por todos lados. Todo eso son cosas que me van llamando la atención, que me harían a mí sospechar. Luego aquí tenemos otro, que pone Facebook Updates, ¿vale? Se llama el nombre. Pero luego, si te fijas, el correo electrónico, y esta es una de las cosas que tenemos que mirar siempre, no tiene nada que ver con Facebook, ¿vale? Es un dominio totalmente distinto, canadal.es, un usuario raro, no tiene sentido, ¿vale? Y me está diciendo que pinche en un sitio porque mi foto ha sido esto, daba like, que no daba like, ¿vale? Así puntuada. Cuando Facebook, yo creo que esas cosas no suelen decirlas así. Son cosas que llaman la atención para que pinche y me vaya afuera.
siempre, sobre todo, bueno, ahora lo veréis en los demás ejemplos, mirad lo del dominio del correo electrónico. Estos son ejemplos míos. Es una pena que aquí ahora mismo no se esté viendo. Es un ejemplo mío, ¿vale? Que nos mandaron a nuestro servicio de difusión de documentación confidencial, la DLC Murcia. Entonces me decía un cliente, que era un cliente nuestro, nos decía que te estoy informando de saludos. Y la firma del cliente y todo. Y me ponía una información en un documento. Y digo, ostras, ¿y esto? Pues claro, luego te metías y ponía su dirección de correo electrónico, que está ahí tapada, ¿vale? Pero además ponía al lado otra dirección de correo electrónico, ¿vale? Porque en realidad no estaba utilizando la primera dirección de correo electrónico, solo era como parte del nombre. Pero parecía que me estaba mandando de su correo electrónico. Pero la otra dirección que me aparece más a la derecha sí que es una rara de sig.it o algo así era. ¿Vale? Entonces, eso era ya muy raro. Entonces sabíamos que eso no era él. Era un virus que había abierto él y que se le había trasladado a toda su agenda de contactos. Este es otro ejemplo, nuestro propio, que hemos recibido. La factura. Buenos días, adjuntamos la factura para las compras realizadas en octubre de 2019, por lo que proceden a los abonos de forma considerada. Gracias por su confianza, recibo un saludo. Administración de tal persona. ¿Vale? Y un documento de factura. Aquí no hay nada que me haga sospechar. Como mucho, porque la dirección era correcta, ¿eh? La dirección os puedo decir que era totalmente correcta. Lo único que me empieza a hacer sospechar es que mira buenos días, puede saber mi nombre o no, lo podemos dejar ahí. De las compras realizadas, yo sí, por el cliente nunca he realizado una compra, está claro que no voy a tener una factura. Y que era de esa persona, de Aurora, a Aurora. ¿Qué me está diciendo eso? Que no me lo están mandando a mí. A mí me ha puesto en copia oculta. Y me lo habrá puesto a mí y a 100.000 millones de personas más. ¿Vale? A quien se le haya ocurrido al virus. Se le está mandando este email a todo el mundo. Entonces, eso también es muy evidente cuando es de una persona para esa persona que está usando la copia oculta, y en el caso de una factura no debo utilizar la copia oculta para mandárselo a mucha gente. ¿Vale? Ese es otro truquillo. Y bueno, esto es todo. En principio, si tenéis alguna duda, he intentado ser lo más rápido posible. Bueno, podéis ver nuestra página web, legitech.com. Podéis mandar un correo allí a info@legitech.com, o podéis mandármelo a mí mismo, a sanchez@legitech.com. Ahí tenéis mi LinkedIn también. Creo, bueno, también me habías consultado, Andrés, antes sobre el tema de los webinars, sobre qué webinar es más seguro, efectivamente. Caso de usar plataformas webinar, ¿cuál me recomienda? Al final, webinar, hay 100.000 millones de webinars distintas. Yo he utilizado varias, sobre todo en todo este tiempo. Esta es la nuestra, la que estamos utilizando, y estamos utilizando también otras externas. Hay muchas. Al final tienes que revisar las condiciones de la privacidad y que no hayan tenido fallos antes o que hayan mejorado. Yo, por ejemplo, he usado mucho GoToWebinar, ¿vale? Que me parece adecuado. He visto por ahí alguna famosa que no tiene buenas políticas de privacidad y, bueno, y si al final si tenéis algún servicio de consultoría como puede ser nosotros mismos u otro, pues siempre os digo que cuando vais a utilizar algo nuevo, lo consultéis con ellos. Porque hay alguna famosa por ahí que no está haciendo bien las cosas. Hay plataformas de videoconferencias que están teniendo muchos problemas. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos todos los problemas de seguridad que ha tenido Zoom, sobre todo al principio del confinamiento, o un boom masivo con Zoom, de usuarios, y eso conllevó a que cuanto más usuarios, más probabilidad de que te ataquen. Y a Zoom se le atacó mucho. Luego mejoró mucho sus medidas de seguridad, pero, por ejemplo, el CCN, el Centro Criptográfico Nacional, sacó una serie de medidas de una guía de cómo utilizar Zoom de forma segura. Te pone a partir, te sale un documento y con fotitos te dice cómo configurar Zoom para que sea seguro. ¿Vale? Eso es algo a tener en cuenta, pero también tenemos que Jitsi también, que es bastante segura. Nosotros abogamos, nuestras videoconferencias las hacemos siempre con Microsoft Teams, ¿vale? Que se puede utilizar tanto gratuitamente como con licencias. Con licencias, pues, para las organizaciones es mejor. Pues nosotros utilizamos mucho Microsoft Teams, somos partners de Microsoft,
y vamos, sí, nos hemos asegurado de que sea totalmente seguro. A nosotros nos gusta mucho Teams. Al final, hay muchas plataformas, tanto de webinar como de videoconferencias. La cuestión es estudiarlas siempre y no utilizar las cosas al tonto. Y yo creo que es lo que nos da más peligro. Nos comenta Juani, el INE realiza campaña telefónica y por correo electrónico sobre datos personales. ¿Hay seguridad de privacidad? Esto es muy gracioso. A mí me hizo el INE una encuesta hace relativamente poco, hace 4 meses o así. Que, bueno, me preguntaba una serie de cosas, como trabajador en activo y tal. Y luego dice, bueno, y ahora vamos a hacer unas preguntas personales. Y ya me sorprende, ya me pone segundos cuando dice eso. Digo, bueno, pues adelante. Dice, ¿cuánta gente vive en tu casa? Digo, pues, ¿y por qué quieres saber esto? ¿Por qué quieres saber esto? Yo, ¿qué tiene que ver eso con todas las preguntas que me ha hecho antes, que era otra cosa totalmente distinta sobre el trabajo? Dice, nada, porque tenemos que preguntarlo. Dice, pongo que no sabe. Y digo, no. Digo, ¿cómo dejaré de saber la gente? Digo, pues no quiero decírtelo. Digo, no tienes por qué decirme, apuntarte cosas sobre mí. Cuando la encuesta era totalmente distinta, supongo que no quiero contestar y me tienes que dar la opción de no contestar. Y entonces eso fue muy curioso. A la persona que estaba al otro lado del teléfono le chocó, pero me dio la razón. Dice, sí, tienes toda la razón. Que no tiene por qué comentar. Me hacían preguntas sobre las personas que vivían en mi casa, sobre qué estudiaban o qué trabajaban o qué edad tenían, pero no es interesante. Vale que por estadística y tal. Pero bueno, si son las encuestas, si fuesen anónimas, no tendría problema. Pero en este caso no era anónimo, porque sabían a mí por mi nombre y más. Respondiendo a la pregunta de Juani, primero lo que tienes que cerciorar es que sea el INE, ¿vale? Quien realmente te llama, o es alguien haciéndose pasar por el INE. Entonces, bueno, van a saber tu nombre y apellido si van a tener más datos de ti, ¿vale? Entonces le puedes hacer ciertas preguntas, como qué datos tiene de ti, etcétera, para cerciorarte de que son ellos. Y vamos, tiene sentido. Si me ha dicho, a mí en mi caso me dijo, mira, has recibido hace una semana una carta, no, hace un mes recibiste una carta, no la contestaste, la semana pasada recibiste otra, y vale, ya empiezo a saber que son ellos. Al final tendrías que excepcionar de que eso sea verdad, de que es el INE el que está detrás. Hay seguridad de privacidad. La campaña telefónica por correo electrónico sobre datos personales. Supongo que te refieres también a lo que están haciendo respecto al COVID, ¿vale? A lo de que son capaces de geolocalizarnos a través de las campañas a través de las compañías telefónicas. En principio, esto que está haciendo el INE, ¿vale? Por iniciativa del gobierno, según nos dice el Real Decreto, son datos agregados y anonimizados. Es decir, lo que recibe el gobierno de las compañías telefónicas no son nombres, no dicen Alan ha estado en este sitio y se mueve los lunes y los miércoles y los martes se queda en su casa. No, lo que le están diciendo son un montón de datos de personas para estadística, para comprender los movimientos de la masa de gente, pero no identifica a la persona. Y como he comentado al principio, si no identifica a la persona no es un dato personal. En este caso, el INE y el gobierno están recibiendo datos anonimizados y agregados. Agregados quiere decir que están muy resumidos. Entonces, en ese caso, la protección de datos, sí. La privacidad, pues, ya se puede ver. La protección de datos sí lo tenemos, ¿vale? Pero la privacidad, ya lo que he comentado. En cuanto tenemos un móvil, nuestra privacidad se ve comprometida y lo sabemos todos. Sin tener datos, saben dónde está tu móvil. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, protección de datos en ese sentido y sobre el papel, sobre el Real Decreto, sí que estaban cumpliendo. Vale, y eso es un poco lo que están haciendo. Google y Apple también están haciendo una aplicación para compartir quién ha sufrido coronavirus, para que se comunique con otros móviles de gente que ha estado cerca. En el caso de que lo tenga, es una aplicación, bueno, que es un desarrollo enorme y esa aplicación en teoría va a estar auditada por administraciones públicas. Se están preocupando ya por eso. No sé a dónde llegará. Yo sé que se está haciendo, es la primera vez que Google y Apple trabajan de esta forma conjunta y codo con codo. No sé hasta dónde van a llegar. En teoría, administraciones públicas van a estar encima.
no lo sé. Así que estaríamos para verlo. De nada, Juani. Bueno, pues esto es un poco respondiendo a vuestras preguntas. No sé si tenéis alguna preguntilla más, pero en principio esto. Como he comentado al principio, muchas gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a Andrés, a Juani, por esta oportunidad de dar esta charla que a nosotros siempre nos gustan mucho. Muchas gracias a vosotros, Andrés, Juan Carlos. Espero que os haya aclarado algo o que os haya dado conciencia un poco de lo que rodea, de normativa, de privacidad. Como comentaba al principio, esto lo vamos a pasar ahora a todos los inscritos que hayan podido estar aquí y que no hayan podido estar para que lo vean. Y bueno, tenéis nuestro contacto, el del colegio. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Chao.